Buenos días a todas y a todos ustedes. Resulta muy emotivo dirigirme en una fecha tan especial, sobre todo porque efectivamente como maestra, el mensaje que nos dio esta pequeñita Mercedes Noemí fue muy emotivo para mí, nos sacó las lágrimas a varios maestros, porque efectivamente esa es la esencia del maestro. El maestro, su razón de ser, es precisamente los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, que efectivamente, como bien decía esa obra tan majestuosa que crearon, los maestros nos convertimos en esos árboles que a través de lo que podemos tener, damos esa savia y ese alimento a esas generaciones, con el fin de que sean mejores ciudadanos, mejores hijos, mejores seres humanos. Por eso, con gran entusiasmo, estamos reunidos para celebrar el primer centenario de la creación de nuestra querida Secretaría de Educación Pública, una de las grandes gestas que ha definido a México como nación. Esta conmemoración nos hace reflexionar, por un lado, acerca de que la educación pública en México se ha construido con la intensidad de una lucha social contra la desigualdad, la evolución y la injusticia. En esta batalla emancipadora del pueblo de México se han escrito las páginas de la historia nacional, miles de actos heroicos, solemnes y gloriosos. Cabe destacar que antes de la llegada de los europeos al territorio que hoy es México, aquí habitaban civilizaciones poseedoras de amplios saberes sobre ciencia, arte y tecnología. Nuestro pueblo maya, nuestro pueblo mexica, procuró la impartición de conocimientos, la educación de sus hijos e hijas, y como prueba de ellos, precisamente, son las escuelas como el Calmeca, el Tepochcali, la Cuicalli, en donde se impartían conocimientos e instrucción militar, sin perder de vista el canto y la danza, que precisamente eran alimento para el espíritu de los seres humanos. Posteriormente, durante el periodo virreinal, las órdenes religiosas tuvieron un papel destacado en la catequización y la formación de artes y oficios diversos. Y podríamos asegurar, como ahorita precisamente nos comentaba nuestra compañera, quien viene como representante de nuestro queridísimo presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestra compañera doctora Mayelena Álvarez Bulla Reces, así como también nuestro gran amigo y que me da muchísimo gusto que esté aquí, José Jesús Ramírez Cuevas, que ya nos comentaban todo el proceso que se dio de manera histórica, y con eso podríamos asegurar que efectivamente cada uno de los periodos de nuestro México se ha dado atención al tema educativo hasta llegar precisamente a la revolución. Pero es a través de la misión emprendida por don José Vasconcelos, maestro de las Juventudes de América, que así se le decía, el lograr dotar la identidad nacional al pueblo de México, así como atender diversas necesidades de los maestros y los alumnos a través de la educación, lo que nos generó para todos nosotros un orgullo de Vasconcelos, una admiración y un respeto. La Secretaría de Educación Pública, desde su inicio, patentizó la visión del proyecto educativo emanado del profundo anhelo de justicia de un pueblo sabio. Se emprendió en aquel entonces una labor titánica que hoy podemos reconocer como un hecho funcional del México moderno. La hazaña educativa de los maestros y las maestras que a lo largo y ancho del país realizaron con más voluntad que recursos es simplemente admirable. Reseñemos tan solo algunos hechos que dan testimonio de ello. La Secretaría de Educación Pública se concibió con un fervor pocas veces visto en nuestra historia. Se sabía que era solo el comienzo de una gran misión que no podía postergarse. Para el 15 de junio de 1921, cuando el equipo dirigido por José Vasconcelos inició la construcción de la sede de la SEP, nuestra educación se hallaba en ruinas y totalmente desatendida. El antiguo Ministerio de Instrucción Pública emanado del viejo régimen estaba desmantelado después de la Revolución Mexicana. Incluso se derribó el antiguo edificio de la Escuela Normal para Mujeres, sin haber reemplazado, y sus escombros llevaban intocables 10 años a la vista de todos. El maestro Vasconcelos lo decía resignado, pero a la vez con el valor de aceptar un reto formidable. Heredamos unas ruinas y un mal proyecto. Cuando se diseñó el plan maestro para remodelar el convento de la Encarnación y otras construcciones aledañas, se empezó en una obra magna y generosa, en un gran recinto
de simbólicas proporciones que fuese referencia y emblema de la gran cruzada educativa. Estos 8.500 metros cuadrados debían dar cobijo temporal a la Escuela Normal Primaria para maestros, a los departamentos administrativos de bibliotecas y de escuelas técnicas, así como a los departamentos escolares de Bellas Artes, de Cultura Indígena, de Ingenieros de la Secretaría y a las direcciones de Cultura Estética y Alfabetización. Se inauguró la Secretaría apenas un año después de haber sido comenzada su edificación, el 9 de julio de 1922. El gabinete de gobierno de aquella época, el cuerpo diplomático acreditado en México y los representantes de la educación y la cultura nacional estaban presentes. El futuro rector de la UNAM, Manuel Gómez Morín, y el futuro secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, fueron dos de los ilustres testigos de aquel acto. También atestiguaron aquel evento varias decenas de grandes celebridades de la educación, las bellas artes y la política. Las voces de los niños y las niñas, así como de los jóvenes de los coros escolares y del Orfeo del Conservatorio Nacional de Música, vibraron en la majestuosidad de este recinto recién inaugurado. La SEP nació con el impulso revolucionario de reivindicar a la educación como un derecho para todos los mexicanos, un impulso de justicia y de transformación social. Vasconcelos, además, impulsó la democratización de la educación como una forma de hacer llegar la educación a todos los rincones de nuestro país. Impulsó la proliferación de bibliotecas y el reparto de desayunos para niños de bajos recursos. Movilizó a millares de maestros como si fuera un ejército. Ellas y ellos trabajaban y así lo veían, como soldados del progreso en ciudades y distritos rurales de las regiones más apartadas del país. Muchos de los participantes de las cruzadas educativas fundacional de la SEP fueron alfabetizadores voluntarios con una vocación inquebrantable. Al inaugurarse la SEP se convirtió en un motor para transformar la moral de la sociedad mexicana. Vasconcelos quería, y lo cito como él lo dijo, formar hombres y mujeres libres, capaces de juzgar la vida desde un punto de vista propio, de producir su sustento y de forjar una sociedad donde todos puedan vivir en bienestar. Emprendió con entusiasmo sin paralelo esa colosal tarea a partir de la cual se fue articulando el aparato educativo con que cuenta actualmente el país. En el periodo de 1921 a 1923 se encuentra el origen de lo que habría de convertirse en la educación pública en México. Por una parte, la ya mencionada lucha contra el analfabetismo y la propagación de las escuelas rurales, pero también la edición de obras clásicas, el impulso a las bellas artes, el intercambio cultural con el extranjero y la investigación científica. Este gran proyecto educativo se fue complementando virtuosamente a lo largo de los años con la creación de varias instituciones. Por ello también celebramos en este centenario la existencia de los libros de texto gratuitos y su importancia en la formación de millones de mexicanos y mexicanas. Nos enorgullece la creación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos CONALITEG y de la gran labor que realizó en su tiempo Martín Luis Guzmán al frente de ella. A través de los libros de texto gratuito, las generaciones conocimos la riqueza natural, económica, cultural y social de nuestro querido México. Mediante sus lecturas y sus imágenes nos acercamos a la literatura y adquirimos valores para la convivencia respetuosa. Hablar de los 100 años de la SEP es hablar del esfuerzo de millones de maestras y maestros para formar a niños y niñas mexicanos. Gracias a este esfuerzo tenemos el conocimiento de los principales hechos históricos que nos dan una identidad y un sentido de pertenencia. El amor a la patria, el respeto a nuestros símbolos patrios y el deseo de contar con un país más próspero son producto de este gran esfuerzo. También reconozcamos la labor de organismos que han brindado servicios educativos a la población más marginada de nuestro país. Este año me siento también muy orgullosa porque estamos celebrando los 85 años de la Escuela Normal Superior de México. Además, también estamos celebrando los 50 años del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, quien nos decía nuestro compañero Gabriel, es el organismo que atiende a los más pobres de los más pobres. Festejamos también los 40 años del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, que pese a la pandemia jamás paró y tuvimos un gran número precisamente de alfabetizados. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP,
Colegio de Bachilleres, la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial, en fin. En este año también celebramos los 48 años de la creación del Colegio de Bachilleres y así, en estos 100 años hemos atestiguado cómo ha crecido la oferta de instituciones de educación media superior, a quien hago un reconocimiento, así como a la educación superior, en donde se han consolidado el modelo de universidades tecnológicas y politécnicas y de la Universidad Abierta y a Distancia de México, en donde nos han mostrado que no importa la edad para llegar a un título. Este año tuvimos varios titulados, personas y compañeros de 80 años que con ese deseo y aspiración de ser cada día mejores lograron un título. Mi reconocimiento para todos ellos y mi reconocimiento para todas esas instituciones educativas que representan un orgullo para nuestro país. Con el conocimiento acumulado y con la experiencia de la Comunidad Educativa de México, la SEP seguirá enfrentando con éxito a grandes retos. Así lo ha demostrado durante la actual pandemia. Podemos decir con orgullo que la SEP dio muestras de su solidez y de su gentileza. Respondió a las necesidades formativas de las niñas y los niños de México. La estrategia educativa a distancia Aprende en Casa fue reflejo del profesionalismo de miles de trabajadores de la educación. Gracias a ello, los aprendizajes no se detuvieron. Pero, sin embargo, sí hago un reconocimiento muy especial a todos los maestros y maestras de México. Ellos, con su dedicación, con su vocación, con su amor, precisamente a ese gran tesoro que tenemos, que son nuestros niños y nuestros jóvenes, hicieron cosas que nunca nos imaginamos y que fueron de verdad de un reconocimiento especial. Recuerdo en Campeche, en Veracruz, en Nuevo León, en Jalisco, cómo los maestros iban a dejar los materiales directamente a la casa. Cómo los maestros ponían una pequeña bocina arriba de su carrito, de su carcachita, y andaban haciendo precisamente labor educativa para sus alumnos. Mi respeto y mi admiración para todos esos maestros. Hoy, a 100 años del inicio del Proyecto Educativo Nacional, podemos decir que hemos caminado un largo trecho. A la distancia, las circunstancias son muy distintas. Ya no somos aquel México casi analfabeta. Efectivamente, hemos mejorado la situación de lo que es el analfabetismo. Sin embargo, todavía nos falta. Y por ello el gran reto también que tenemos en esta administración es reducir el porcentaje o el grado de analfabetismo. Una población que pueda ser precisamente más instruida y que pueda tener ese gran tesoro que es precisamente la lectoescritura, en donde se despierta y se abre un cúmulo y un mundo maravilloso de saberes, de conocimientos, y que eso da libertad. Tenemos que trabajar para ello. La estructura y organización del sistema educativo nacional se fortalece constantemente con el esfuerzo y profesionalismo de cada uno de sus integrantes. La Cuarta Transformación y el presidente Andrés Manuel López Obrador están comprometidos con la educación como principio y como meta para un nuevo país. Prueba de ello no solamente fue cuando la primera vez que platiqué con él, algo que me pedía y que fue lo primero que me pidió, atender a los maestros, darle precisamente esa dignificación precisamente como profesionales y como seres humanos. Pero también está la implementación del proyecto educativo y pedagógico, en donde la educación se transforma tanto en el ámbito educativo como laboral y pedagógico, y surge lo que es la nueva escuela mexicana, que sin duda es una de las acciones esenciales de este nuevo gobierno, implementándose en el ciclo escolar 2021, y que tiene como prioridad precisamente fortalecer el pensamiento crítico, propositivo y de aprendizaje colaborativo, que exista ese diálogo entre humanidades, entre el arte, entre la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación. Por eso él nos pide a todos los integrantes de su gabinete que trabajemos al unísono, que todos demos lo mejor que tenemos de cada uno para lograr un objetivo que es precisamente el servir a los demás y el trabajar por un bien común para la sociedad. Fomentar valores como la integridad, la injusticia, la responsabilidad, la honestidad, la inclusión, la libertad y la solidaridad. Combatir la discriminación y la violencia, muy en especial lo que se da con las niñas, los niños, los jóvenes y las mujeres. Prueba de ello es que hemos hecho precisamente una firma con InMujeres, en lo cual yo agradezco mucho aquí a nuestra ministra Olga Sánchez Cordero, quien apoyó en ese proceso y que estamos trabajando precisamente para que los planes y programas se trabajen contenidos que prevengan la violencia y lo que es la injusticia de mujeres, de jóvenes y de niños. Muchas gracias, maestra Olga. Y también está lo de los respeto a los derechos humanos,
la interculturalidad, como comentaban precisamente aquí Jesús, y la reivindicación de identidad nacional. No podemos permanecer ajenos ni inmutables ante todo lo que se da con nuestros pueblos originarios. La conciencia histórica, el humanismo, que es lo principal, y ser empáticos con todos nuestros semejantes. El respeto al cuidado del medio ambiente, quien también hemos firmado un convenio con Medio Ambiente. Aquí está nuestra compañera Albores. Muchas gracias, que hemos trabajado ahorita en el inicio del ciclo escolar plantando o sembrando un árbol en las escuelas, y que esperemos que dentro de unos años volvamos a esas escuelas y esos árboles estén frondosos y estén bellos y bien cuidados. Una cuestión más que interesa mucho a esta cuarta transformación es precisamente que las escuelas se vuelvan centros de aprendizaje comunitario. Es decir, que esa escuela no solamente sea de conocimiento, sino también que permita una construcción de saberes, el intercambio de valores, las normas, cultura y forma de convivencia. Y por ello está lo de la escuela es nuestra, en donde se conjugan tanto el trabajo de los padres de familia, los maestros, los niños, las necesidades que tienen para poder lograr una mejor calidad en su infraestructura. Sin duda alguna, la pandemia nos deja como aprendizaje que la importancia que tiene la participación de todos y de cada uno que integramos la sociedad es importantísima, que debemos ser empáticos con nuestros semejantes, tener una actitud de servicio a los demás. Esta celebración también nos permite analizar y reflexionar sobre los retos que aún tenemos que atender, por qué estos continúan, y para quienes estamos comprometidos con la causa profunda de la educación, sabemos que hay mucho por hacer. A través de la educación, instrumento de inclusión social por excelencia, trabajemos hasta el último niño de la comunidad más marginada, que estos tengan una vida digna de paz y de bienestar. Hemos heredado enormes desigualdades sociales. Hagamos de la educación el vínculo en el que se transite nuestro pueblo hacia el bienestar, la paz y la justicia. Vamos con cada niña, con cada niño, adolescente, joven y adulto que necesite y quiera estudiar. Es tiempo de cumplirle a los más desprotegidos, a los más marginados, a los olvidados por décadas. Como decía un señor, un padre de familia en Veracruz, mi escuela tiene 50 años y nunca han venido a verla. A esos vamos, a esos son los que tenemos que atender. Es tiempo, insisto, de cumplirles. Es tiempo de brindar la mejor educación para los más pobres de México. Este es el gran reto de la Secretaría de Educación Pública. Y estoy segura de que así como hace un siglo las maestras y los maestros acudieron con fervor al llamado de Vasconcelos, hoy lo harán para educar a nuestro pueblo más necesitados. Mil gracias a cada uno de ustedes, madres y padres de familia y tutores, por el compromiso puesto en la educación de sus hijos. Mil gracias a los integrantes del gabinete, a todos y cada uno de los secretarios que nos han apoyado en estas acciones. La vacunación a nuestros maestros no fue resultado de uno solo, fue la suma de esfuerzos de lo que fue nuestro secretario de Relaciones Exteriores, que precisamente tenía que trabajar con todos los otros países para poder lograr el que se dieran a este país, nuestra secretaria de Gobernación en ese tiempo, nuestro vocero, nuestra secretaria de Cultura, en fin. Aquí tardaría mucho en decir en nuestra Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, que transportaba precisamente esas vacunas, nuestra Secretaría de Salud. Hay un inmenso trabajo en todo este gabinete y yo me siento muy orgullosa de pertenecer en él. Pero también me siento muy orgullosa del equipo que encabezo y que la vida me ha dado la oportunidad de encabezar, que son todos los integrantes de esta secretaría y que ahí los ven arriba. Están tantito, dejaron de trabajar para ver este evento porque la pandemia no nos permite a lo mejor en un espacio más grande. Pero va mi reconocimiento a todos los trabajadores, al personal manual, administrativo, que lo vemos aquí a las 6 de la mañana y ya están trabajando todos nuestros trabajadores manuales, nuestro personal administrativo, nuestros secretarios. Muchas gracias, subsecretarios de básica, de media superior, de la Ciudad de México, porque aunque no nos vemos diario, a veces sabemos que están trabajando. Gracias a todos los medios de comunicación, Canal 11, muchas gracias por todo lo que nos dan de esfuerzo en este trabajo de Aprende en Casa, y a todas las televisoras. No quiero a lo mejor evitar una porque se me van a poner celosos, y entonces también tenemos mucha gente a quien agradecer. A mis amigos, a mis compañeros que hoy me acompañan, muchísimas gracias. Hay compañeros que los tengo de mucho tiempo y que al verlos me emociona. Y bueno, decirles que aquí estamos trabajando por lo que tanto luchamos y tanto pedimos, que efectivamente fue el servir a los demás. Agradezco también
Pues aquí la presencia, y ahora lo voy a decir al revés porque creo que empecé al revés, pero sí agradezco mucho a alguien que nos ha ayudado muchísimo también aquí en la Ciudad de México, y es la doctora Claudia Sheinbaum Pardoll. Gracias por todo lo que has hecho. Ella nos ha hecho el favor de apoyarnos en educación. Tuvimos precisamente la semana antepasada o 15 días una basificación de 44,000. Ahora sí que servidores, y muchas gracias porque es un esfuerzo que se hizo de manera conjunta, pero también ha estado trabajando en las escuelas y eso es algo que también es importantísimo. Los gobiernos, tanto estatal, federal y municipal en algunos casos, se han precisamente organizado de tal manera que estamos apoyando a las escuelas que lamentablemente no solamente por la pandemia, sino también por el huracán y por ahora por las lluvias han estado afectadas. Y de verdad yo agradezco mucho, doctora Claudia, esa atención y ese respaldo que nos has dado. Agradezco mucho a la compañera María Luisa Albores por todo lo que nos ha permitido trabajar de manera conjunta en lo que es el medio ambiente, porque es algo que también interesa a nuestro gobierno. Aquí agradezco a nuestra compañera Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva. De verdad, muchas gracias, una gran compañera. A Jesús Ramírez, muchísimas gracias por estar aquí. A nuestra compañera Alejandra Fausto, muchas gracias. De verdad, en cultura también hay un gran trabajo. Así como a mis subsecretarios, tanto a nuestra compañera que es precisamente la subsecretaria de Educación Básica, Marta Belda Hernández, como nuestro compañero Juan Pablo Arroyo Ortiz, que es de media superior, y nuestro compañero Luciano Concheiro de superior. Muchísimas gracias. Alejandra Ábalos, maestra, muchísimas gracias. Mercedes, ¿qué te puedo decir? Nos robaste el corazón. Muchas gracias por tus palabras. Eso es alimento para nosotros como maestros, es algo bello. Y agradezco mucho y muy especial a la doctora María Elena Álvarez Builla Roses, directora general de CONACYT, y que nos hizo favor también de venir en representación del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Asimismo, también quiero hacer un reconocimiento a nuestro compañero, el doctor Enrique Grau, rector de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí, y también por ahí firmamos también un convenio que precisamente va a apoyar mucho a lo que es la evaluación que nos han hecho favor UNICEF, que también aquí vienen en representación, nos han hecho favor de hacernos algunas recomendaciones y las tomamos con mucho gusto, pero que hemos trabajado a la mano y que de verdad les agradezco todo el apoyo que han dado para llevar este proceso de regreso a clases de manera segura. Muchas gracias. También agradezco al doctor Arturo Reyes, director general del Instituto Politécnico Nacional. Muchísimas gracias. Gracias precisamente también aquí a nuestra Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico, muchísimas gracias. A nuestra compañera doctora Tania Rodríguez, que es nuestra rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, muchísimas gracias por estar aquí, porque realmente es un gran esfuerzo que hacemos para estar en estos momentos. Y así como también a la doctora Antares Vázquez, presidenta precisamente de lo que es la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores. Muchas gracias. Aquí a nuestros senadores que nos acompañan, a nuestros diputados. De verdad, muchísimas gracias. Y muy en especial también agradezco a esos creadores de esta obra que de verdad fue maravillosa y que deja mucho que reflexionar. Agradezco mucho aquí a nuestro compañero Eduardo Angulo, que quiero ver dónde está por ahí, y nuestro compañero Mardonio Carballo, muchísimas gracias. Así como a Enrique Bravo, muchas gracias por todo. De verdad, aquí a nuestro compañero que también de la orquesta, muchas gracias, muchísimas gracias. Yo creo que es un reconocimiento muy especial. Y ya nada más para terminar, me dirijo a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como a nuestros adultos estudiantes. Les conmino a seguir caminando y cambiando desde sus mentes y corazones la vida de esta nación y la de ustedes mismos. Estudien siempre, hay mucho que aprender, hay mucho que cambiar. La vida es maravillosa y el estudio es una manera muy bella de conocerla, entenderla y disfrutarla al máximo. Que viva la educación del pueblo de México. Que viva la SEP muchos años más. Muchísimas gracias. Agradezco la presencia de la diputada Tania Cruz Santos, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que apenas precisamente inició. Muchísimas gracias por estar aquí, diputada. Y sí quiero hacer una mención muy especial, porque yo creo que son dos cosas que ahorita nos pueden mover. Por un lado, el tener aquí al hijo de precisamente
nuestro maestro Vasconcelos. Y aquí está Héctor Vasconcelos. Adelante, si eres tan amable. Ven para acá. Ven aquí con nosotros. Realmente yo creo que sobran palabras porque se ha de sentir bien orgulloso y me gustaría que nos diera un mensaje, sobre todo por pues eso, ¿no?, que dio la vida de ser hijo de un gran maestro para todos nosotros, quien precisamente dignificó la situación de la docencia y que de verdad agradezco mucho y que yo creo que sería bueno que nos dieras unas palabras. Pero también quiero agradecer mucho aquí a nuestro director de orquesta que se llevó las palmas aquí precisamente, a nuestro compañero Ricardo. Muchas gracias por esta gran trabajo junto con la orquesta. Muchas gracias a ustedes que nos deleitaron. Y de verdad, muchas gracias a todos, al coro, a la orquesta, a todos, muchas gracias. A todos. Al coro, bueno, al coro también muchas gracias al coro. Y nada más comentarios antes de cederle la palabra aquí a nuestro amigo, que vamos a tener el festejo durante 100 días. Y espero que en 100 días, y bueno, luego todo el año, porque precisamente vamos a arrancar con lo que precisamente es un trabajo de alfabetización que aquí la maestra Tedelupe con el INEA y junto con nuestros compañeros de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Educación Básica, vamos a trabajar por reducir precisamente o minimizar lo que es el problema que tenemos de alfabetización. Y empezamos el 22, precisamente en Veracruz. Y ahí vamos a arrancar ese programa. Entonces, así como ese, vamos a tener foros, vamos a tener exposiciones. Ahorita tenemos la exposición precisamente de algunas piezas arqueológicas que exactamente la grandeza de México, que fue un esfuerzo que hizo gobierno de la República a través de la doctora Beatriz Müller en traer precisamente esas obras que estaban en el extranjero, que ahorita están aquí y que pueden pasar ahorita después de este acto, pueden pasar precisamente a verlas, vale la pena. Y bueno, pues ahí estaremos avisando a través de la página c.gov.mx, quien guste ver todo lo que vamos a hacer en estos 100 días y en todo el año, porque en un año nos volvemos a ver para cerrar esto y ver qué productos tuvimos, y aquí los vamos a esperar con mucho gusto. Si eres tan amable, gracias a ti. Adelante. Caramba, señora secretaria, amigos y amigas todos, maestro, no esperaba yo intervenir en esta ceremonia, pero a invitación de nuestra secretaria de Educación Pública, diré solamente que es un gran privilegio y un honor estar aquí a 100 años de la fundación de esta institución que, como ya se ha dicho aquí varias veces, es uno de los pilares, de los fundamentos de la nación. Simplemente quiero recordar que al establecerse hace 100 años esta Secretaría de Educación, se creó por primera vez un esfuerzo federal para educar a todas y a todos los mexicanos en todas las clases sociales, porque hasta hace un siglo la educación universitaria había quedado esencialmente al alcance de las élites, pero a partir de hace 100 años el concepto surgió de una educación federal para toda la nación y para todos los estratos sociales. Y ello con una concepción, yo diría, completa de lo que es la formación de un ser humano. Es decir, no solamente se trataba de enseñar las cuestiones que podríamos considerar como esenciales para la vida en el sentido práctico, sino que estaba incluida en esa concepción original de la Secretaría de Educación el estudio de la filosofía, de las humanidades, de las artes, la recuperación del arte autóctono, de las tradiciones folclóricas, de la riqueza cultural que había sido soslayada, porque hasta ese momento, hasta alrededor de 1920, la cultura, la alta cultura en México estaba bajo el influjo de la influencia francesa sobre todo y en general europea.
De modo que lo que se sembró hace 100 años, yo me atrevería a decir que ha definido en gran parte lo que México es hoy día, ciertamente lo que México ha sido después de la Revolución Mexicana y lo que nuestra cuarta transformación de la vida nacional está tratando de recuperar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales, que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.